Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor abriendo nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer nada más el versículo 15, que dice: Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Para los que están llevando la serie del estudio junto con nosotros, ya vimos que el rey David está huyendo de su hijo Absalón. Él se levantó contra él, quiere quitarle el reino, quiere matarlo, y en este momento el rey David está huyendo, va rumbo a la cuesta, al monte de los olivos, llorando, ¿se acuerdan? Con su cabeza cubierta, con sus pies descalzos. Le avisan cuando está a punto de llegar allá arriba que Ahitofel está entre los que conspiraron contra él, y Ahitofel era su consejero, era su amigo, viene siendo un tipo de Judas, de cómo traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y David ora y le pide a Dios que Dios entorpezca el consejo de Ahitofel, porque Ahitofel daba buenos consejos, hermanos. Y sabía David que si Ahitofel estaba del lado de Absalón, él corría peligro. Y en ese momento se aparece Usai, un amigo de David, que quiere ir con David, y David le dice: no, mejor regrésate para que tú hagas nulo el consejo de Ahitofel. Y ahí va de regreso Usai para Jerusalén. Aquí en este verso 15 vemos cómo Absalón y toda su gente ya entran a Jerusalén, y obviamente ahí ya no estaba el rey David, había huido con el pueblo, y entran ahí con Ahitofel. Y dice el versículo 16: aconteció luego que cuando Usai arquita, este es el amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Llegó ahí, hermanos, pero estaba mintiendo, estaba de infiltrado. Él lo que quería era entorpecer el consejo de Ahitofel. Ahitofel iba a dar un consejo, y cuando le preguntaran a Usai qué opinaba él iba a dar un consejo contrario que le beneficiara a David. Se mete ahí al palacio, ve a Absalón y le dice: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y dice el versículo 17 que Absalón le dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Es decir, le dice: hey, tú estás del lado de David, ¿eres un malagradecido o qué? ¿Por qué no estás tú con David? Y dice el verso 18: y Usai respondió a Absalón: no, sino de aquel que eligiere Jehová y todo el pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Mentiras, hermanos, él estaba del lado de David. ¿Y a quién había de servir? Dice el 19: ¿no es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Es decir, inmediatamente, hermanos, no consideraron a Usai, sino que le preguntaron a Ahitofel. Ya lo recibieron ahí Usai y le dijeron: bueno, ok, está según de nuestro lado. A ver, Ahitofel, dinos qué hay que hacer ahorita. Y fíjense lo que dice Ahitofel en el verso 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Cuando David salió, hermanos, huyendo, dice en el capítulo 15, me parece que es en el verso 16, no lo busquen, dice que ellos se fue el pueblo, se llevó a su esposa, pero dice que dejó a 10 concubinas para que quedaran ahí a cuidar la casa. Cuando llega Absalón, esas 10 concubinas del rey David estaban ahí, y Ahitofel le da el consejo y le dice: llégate a las concubinas de tu padre.
Y así se va a saber que te has hecho aborrecible ante los ojos de tu padre, que ya no hay forma de que te perdone tu padre, de que ya no va a haber ninguna reconciliación, y las manos del pueblo se van a fortalecer. Dice el verso 22, fíjense bien, hermanos. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Pregunta, hermanos, la respuesta está ahí en el verso 22. ¿Dónde pusieron la tienda para que Absalón hiciera esto? En el terrado. Otra pregunta, hermanos. 13 años antes, ¿dónde estaba parado el rey David cuando volteó a ver a Betsabé que se estaba bañando? Probablemente, hermanos, en el mismo lugar donde se puso esta tienda para que Absalón tomara a las mujeres de David, era el mismo lugar donde 13 años antes el rey David estaba parado viendo a Betsabé. ¿Qué significa esto, hermanos? Algo que hemos dicho ya en repetidas ocasiones. Con Dios no se juega, hermanos. Todo esto que le estaba pasando al rey David, 13 años después van a abusar de sus concubinas. Su hijo era consecuencia de lo que había hecho él ese día que se andaba paseando por el terrado y que se paró y se le quedó viendo a Betsabé. 13 años después, hermanos, están poniendo una tienda ahí en esa misma terraza, en ese mismo lugar, para que Absalón abuse de las concubinas de David. Siendo él uno, David, y teniendo muchas mujeres, se vino a fijar. ¿Se acuerdan lo que decía la parábola que le dijo Natán a David? En el que tenía nada más una. Pues ahora uno solo está tomando a sus muchas mujeres. Y todo esto estaba profetizado por Natán 13 años antes. Fíjense bien, hermanos. Segundo libro de Samuel, pero el capítulo 12, perdón. Segundo libro de Samuel 12, a partir del verso 9. Aquí estamos 13 años antes. ¿Sí lo hallaron? ¿Por qué, pues, dice el Señor a través de Natán, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y aquí, hermanos, antes de que juzguemos a David y nos enfoquemos en que estas palabras fueron nada más para el rey David, yo quiero que pongamos atención en esto, por si es que nosotros hemos hecho lo mismo. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Porque según su palabra, hermanos, el rey David sabía que era lo bueno y que era lo malo, sabía que Dios había dicho no cometerás adulterio, y cometió adulterio, menospreció la palabra de Dios, hizo lo malo delante de sus ojos. Pero ¿cuántas veces nosotros, que conocemos la palabra de Dios, hermanos, no la hemos menospreciado y también hemos hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo, dice, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios sabe todo y Dios ve todo.
Dice el verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Ahora fíjese, a donde quería llegar era el verso 11. Así ha dicho Jehová. He aquí, ¿qué cosa dice, hermanos? Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres, ojo, porque eso está pasando 13 años después, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. ¿Quién es su prójimo aquí, hermanos, en la profecía? Absalón. Se lo está diciendo 13 años antes. Voy a tomar a tus mujeres por lo que tú hiciste y se los voy a dar a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres, ¿dónde? A la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mateo. Sienten ustedes, hermanos, espero, lo mismo que yo cuando leen eso. Cómo Dios estaba viendo todo lo que hacía, y a pesar de que Dios lo perdonó y que David no murió porque debía morir apedreado, pero le vinieron consecuencias. Se iba a levantar el mal de su casa, la espada nunca se iba a apartar. Y dice Dios, y algo más. Tú tenías muchas mujeres, David, y tomaste el que tenía una. Ahora yo voy a tomar todas tus mujeres y se las voy a dar a uno de a un prójimo tuyo. No sabía David quién era. Dice, y esto va a ser a la vista del sol. Tú lo hiciste en secreto, David. Tú mandaste traer en secreto a Betsabé. Nadie se dio cuenta que estaba ahí contigo, ni lo que estábamos haciendo. Pero yo voy a hacer esto que te estoy diciendo delante de todos. Y nos acordamos que Jesús, cuando está hablando de la oración, me parece que es en Mateo 6, nos enseñó que nosotros no debemos orar como los hipócritas, que no debemos orar como los gentiles, con muchas palabras, como los escribas y fariseos, orando delante de los demás para ser vistos por los hombres. Dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero ustedes cuando oren, ¿se acuerdan qué dice? Dice, vayan, ¿a dónde? A sus aposentos, y entrado al aposento, ¿qué hacen? Cierra la puerta. Y cerrada la puerta, sin que nadie te vea, sin que nadie se entere, sin que le avises a tu misma familia, voy a orar, ahorita voy a orar, les aviso a todos que voy a orar. No. No le digas a nadie. Nadie tiene por qué saber que estás orando, ni cuánto estás orando, ni qué estás pidiendo, porque luego sale el Señor. Yo le estoy diciendo a Dios en oración, en lo secreto, cerrado. Y tu Padre que te está viendo en lo secreto, cerrado, sin que nadie se esté dando cuenta, ¿qué dice? Te va a recompensar en público, ¿verdad? Bueno, nos gusta pensar que lo que oremos en privado, Dios nos lo va a recompensar, pero también aquí nos muestra que el principio aplica a la inversa. Las cosas malas, las cosas prohibidas, las cosas que sabes que a Dios no le agradan y que tú estás haciendo en tu aposento, cerrada la puerta, sin que nadie te vea, Él te está viendo. Y eso que estás haciendo va a tener una recompensa.
Recompensa no significa que vaya a ser algo bueno. Dice Dios que Él va a venir y nos va a dar a cada uno según haya sido su obra. Si en tu habitación estás encerradito sin que nadie te vea orando, entonces tu recompensa va a ser buena. Pero si estás haciendo cosas que no debes hacer, entonces Dios te va a dar el pago, así como se lo está dando a David, por cuanto para Dios no hay acepción de personas. Ahora, capítulo 17, hermanos, denle la vuelta. Aitofel aconseja cómo acabar con David. Fíjense bien, ya hizo que Absalón hiciera eso, ya todo Israel se dio cuenta, ese pecado ya no se le iba a perdonar a Absalón, ya no iba a haber reconciliación. De hecho, Jacob tuvo, como todos sabemos, 12 hijos, y el primer hijo, ¿alguien sabe quién fue el primer hijo de Jacob? Rubén. Se supone que el Mesías debía de venir de Rubén, porque Rubén es el primogénito. ¿Saben por qué el Mesías no vino de Rubén? ¿Y saben por qué Rubén perdió la primogenitura? Porque tomó una de las mujeres de su padre. Entonces acá Absalón está haciendo lo mismo, y obviamente ya no iba a haber una reconciliación. Ahora en el capítulo 17, Aitofel dice, ahora sí, ya hice lo que quise, ahora vamos a acabar definitivamente con David. Entonces dice, Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré a 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas la vida de un hombre solamente, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo, dice, pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Les pregunto, ¿era un buen consejo? ¿Seguros? La pregunta no es, ¿le convenía esto a David? La pregunta es, ¿era un buen consejo? ¿Era una buena manera? ¿Era una buena estrategia para acabar con David? Sí. Era un buen consejo, era un excelente consejo. Dijo, vamos a agarrarlo cansado, voy a agarrar 12,000 hombres, lo voy a perseguir, y lo voy a agarrar cansado, lo voy a agarrar desanimado, y lo vamos a matar nomás él solo, y cuando vea que ya el pueblo que lo matamos, todo el pueblo se va a regresar contigo, porque tú no quieres hacer una matadera, tú nada más quieres matar a David para quedarte con el reino. Y le pareció bien a Absalón y le pareció bien a todo el pueblo, porque en realidad era un buen consejo. Obvio que no le convenía a David, obvio que sabemos que había sido él un traidor, que Absalón era malo, pero yo lo que pregunté es que si era un buen consejo, y era un buen consejo, era una buena estrategia. Por eso cuando le dijeron a David, Aitofel está entre los que conspiraron contra ti, inmediatamente David dijo, Señor, entorpece el consejo de Aitofel, porque sabía que daba buenos consejos. Ahora el verso 5. Y dijo a Absalón, llamad también ahora a Usai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Y ahí venía ya Usai, venía cantando, para esta hora he llegado, porque era el trabajo, era lo que David le había dicho, tú vas a ir a entorpecer el consejo. Dice, y cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo,
así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? ¿Se imaginan la cara de Usai cuando oyó el consejo de Aitofel? Dijo Absalón, mira, así dice que vayamos ahorita en la noche, que 12,000 hombres, que él se va, lo agarra cansado y lo matan. ¿Y ahora qué le dijo? Y le dicen, pues a ver, di tú, ¿está bien o no? Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel, ¿qué dice? No es bueno. Ahora fíjense bien, hermanos, que acabamos de decir que el consejo sí era bueno, porque sí servía para acabar con Aitofel. Sin embargo, aquí la Biblia dice que no era bueno. Entonces no podemos decir, no, es que no era bueno, porque aquí dice que no era bueno. No, ahí dice Usai que no era bueno, porque él estaba ahí para hacerle contrapeso al consejo, y obviamente tenía que decir que no era bueno, pero aquí Usai está mintiendo. El consejo era bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y sus hombres son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los hombres, de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues, ya le dio las razones por qué el otro consejo no. Dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Pregunta, hermanos. Le dicen, no, mira, eso de rápido y con 12,000 hombres y que lo vas a agarrar cansado y que David ni ha de estar ahí con ellos. Y si se avientan así nada más rápido y le ganan a uno de los tuyos, los demás van a decir, uy, Absalón está perdiendo, y se van a desanimar todos. No. Mira, hay que juntar a todo Israel, que se junte todo el pueblo, que se junte todo el ejército, y tú mismo vas a ir a la batalla. Pregunto, ¿era un buen consejo, hermanos? Era un mal y pésimo consejo. ¿Por qué? Porque lo que quiere Usai es ganar tiempo. Todo lo contrario a Aitofel. Aitofel dijo, ahorita me voy en la noche con 12,000. Usai dice, no, vamos calmados, hay que esperarnos a juntar a todo el pueblo y luego tú mismo te vas. Y todavía le pica en el orgullo, como decimos, la cresta, y le dice, y tú personalmente ves a la batalla. Así como tu padre es hombre de guerra y siempre él dirige los ejércitos, ahora tú ve a la batalla para que cuando le ganes a David vengas victorioso en tu corcel. Dice, entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Ojo con esto, hermanos. Ojo con este verso. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? El consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel. Pregunto, ¿era mejor? No.
Ojo con eso, hermanos, mucha atención. El consejo que estaba dando Husai no era mejor que el de Aitofel, pero ellos creyeron que sí. ¿Por qué? Ahí dice el verso, porque Jehová, ¿me ayudan, hermanos? Había ordenado que él aceptado el consejo de Aitofel, aceptara para que Jehová y Ojo con eso, hermanos. Jehová había ordenado que el acertado consejo, ¿ven como si era bueno? El acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová, no el diablo, hiciese venir el mal sobre Absalón. David, hermanos, había hecho mal. Y Dios estaba usando a Absalón para traer sobre David las consecuencias de su pecado. Dios estaba disciplinando a David y estaba utilizando a Absalón, pero eso no significa que Absalón era bueno y que Absalón iba a ser perdonado por lo que estaba haciendo, por su rebelión, por el abuso de las concubinas, por querer matar a su padre. No, dice Dios. Estoy usando a Absalón para castigar a David, pero luego voy a castigar también a Absalón. Y Dios, hermanos, los confundió para que ellos creyeran la mentira a fin de que viniera el mal sobre ellos. Y fíjese, déjenle leer un versículo que está en 2 de Tesalonicenses, no lo busquen, hermanos. Capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo cómo a pesar de que el mundo conoció a Dios, ¿se acuerdan? Por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas visibles, por medio de la creación, podían entender que existía un creador. Sin embargo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se acuerdan? Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso, hermanos, en cuanto al mundo. Pero lo mismo pasa entre aquellos que están dentro del pueblo de Dios. Aquellos que no por la creación solamente, sino por revelación de Dios, fueron iluminados y vieron en la palabra y aprendieron y conocieron a Dios. Pero sin importar, hermanos, que conocieron a Dios como cada uno de ustedes lo conoce, muchos, a pesar de que lo conocieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo mismo que le pasa a los del mundo, también Dios lo puede hacer con los que están adentro, pero que están jugando, hermanos. Así como Dios en estos momentos está usando el mal consejo de Husai para hacer venir el mal sobre Absalón, así también Dios puede usar la predicación de los falsos profetas, a los falsos maestros, para llevar hacia la perdición a aquellos que están dentro de las iglesias,
pero están jugando. Aquellos que conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquellos que aún dentro de las iglesias, su necio corazón fue entenebrecido. Porque ahorita, hermanos, hay muchos dentro de las iglesias que dicen que se pueden casar las parejas del mismo sexo. ¿Qué les pasó? Oye, si son cristianos. Sus necios corazones fueron entenebrecidos, porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus propios razonamientos. Yo digo que Dios es amor, y yo digo, pero no importa lo que tú digas, sino lo que dice la palabra. Fíjense, hermanos, búsquenme el primer libro de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer el verso 19. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué está pasando aquí? Acab, que era un rey maligno, le repito la cita, primero de Reyes, capítulo 22, versículo 19. 22. Primero de Reyes 22, 19. Acab, hermanos, que era un rey malvado, que estaba metido entre el pueblo de Dios, pero era malvado, como hay muchos que se pueden meter a las congregaciones, pero son malvados. Dios lo quería hacer caer, hermanos. Y la forma de hacer caer a Acab, ¿alguien ha leído esta historia, hermanos? ¿Cuál era la forma como Dios iba a hacer caer a Acab? Dios iba a permitir que los falsos profetas engañaran a Acab para que le dijeran que fuera a donde no tenía que ir, a fin de que viniera el mal sobre él. El mismo principio que les estoy diciendo. Mateo. Dice el verso 19, fíjense bien, hermanos. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Aquí el que está hablando es Micaía, hermanos, el único profeta de Dios que estaba ahí entre el montón de los mentirosos. Dice: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Ojo, todo el ejército de los cielos no se refiere solamente a los ángeles buenos, porque decimos, este es el ejército de los cielos, nada más incluye a los ángeles buenos, y acá está Satanás con su tercera parte que hizo caer, esos son los de Satanás. No, hermanos, todos los ángeles están debajo de Dios. No hay dos ejércitos, nada más hay uno. Fíjense bien, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, fíjense lo que dijo aquí Dios, porque muchos pueden leer este pasaje y pensar que el que está hablando es el diablo, pero el que está hablando aquí es Dios. ¿Qué dice Dios en el verso 20? Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab, que era este rey malvado, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Qué quería hacer Dios? Que Acab cayera. ¿Por qué? Porque Acab había sido malvado y Dios le iba a pagar por toda su maldad que había hecho, a pesar que él estaba metido entre el pueblo de Dios. ¿Cómo hizo esto? Y uno dice decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu, y ese espíritu no es precisamente bueno, y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré, ¿y qué cosa, hermanos? Y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo: le inducirás y lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y he aquí, le dice Micaía a Acab:
ahora Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Dios, hermanos, hizo que Acab, ojo, escuchara la mentira. ¿Para qué? Para que cayera. Hizo que Absalón escuchara las mentiras que estaba diciendo Usai. ¿Para qué? Para que viniera el mal sobre él. Y hace que un montón que se dicen cristianos escuchen atentamente las mentiras de los falsos. Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Yesenia Ten, atentamente las están escuchando y las están creyendo, y no es por voluntad propia, es que Dios está haciendo que las escuchen. ¿Para qué? Para que se pierdan. ¿Por qué quiere Dios que se pierdan? Porque no recibieron la verdad para ser salvos. Se complacieron en la injusticia. Ahora, fíjense bien cómo nosotros podemos estar pasando por un mal momento en nuestras vidas. Podemos escuchar de parte de un hermano un buen consejo de parte de Dios, pero Dios mismo, por nuestra dureza y por nuestra rebelión, hace que no lo escuchemos y que lo desechemos a fin de que nos vaya mal, por cuanto no estamos haciendo lo que es agradable delante de Él. Si ellos hubieran escuchado a Aitofel, hubieran matado a David ese día en la noche. Pero ahora David tiene tiempo para escapar. Porque aunque Dios estaba disciplinando al rey David por lo que David había hecho 13 años antes, Dios seguía estando con él y Dios amaba a David. Ahora Usai le dice a los sacerdotes que vayan y que le avisen al rey David lo que había aconsejado Aitofel y lo que había aconsejado Usai, para que se fuera, que aproveche el tiempo para irse, porque ya ganó tiempo él. Fíjese lo que dice el verso 22. Entonces David, dice, se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, y ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Ahora fíjese bien, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enarvardó su asno y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo, hermanos? Se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿De quién es un símbolo Aitofel, hermanos? De Judas. ¿Quién era Judas? El amigo de Jesús, igual que Aitofel era el amigo de David. ¿Qué hizo Aitofel? Traicionó a David, lo mismo que Judas. ¿Qué hizo Aitofel después de traicionar a David? Fue y se ahorcó. Lo mismo. Ahora, Aitofel no solo se ahorcó por un berrinche de decir, no escucharon lo que yo dije, no hicieron lo que yo dije, entonces me voy a ir a ahorcar. No lo hizo por eso, hermanos. Lo que pasa es que Aitofel sabía que el consejo que él había dado era bueno y que era la única oportunidad que tenían para matar a David. Y sabía que el consejo que Usai había dado era malo y que por haber escuchado a Usai iba a venir el mal sobre Absalón, iba a volver David al reino, y cuando David volviera al reino, ¿qué creen que iba a hacer con Aitofel? Entonces mejor se mató él. Fíjense cómo sabía y a qué grado sabía él que el consejo que él había dado era el correcto y que el otro no, y prefirió hacer eso. Ahora, capítulo 18, versículo 5. David está organizando a su ejército para la batalla, los divide en 3 escuadrones
quería ir a pelear con ellos, pero el pueblo le dijo, no, tú quédate. Número 1, porque dicen tu vida vale más que la de nosotros, porque al quien quieren matar es a ti nada más. Número 2, porque sabían que el rey David, a lo mejor ya frente a frente con Absalón, no tan fácil lo iba a matar. Entonces le dicen, no, tú no vayas. Y David se queda. Dice el verso 5, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, que eran los 3 que iban a liderar los 3 grupos con los que iba a pelear el ejército, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio orden el rey a todos los capitanes. Imagínense, ustedes van a pelear, ustedes están exponiendo su vida para pelear por el rey contra Absalón, y cuando sales a la batalla, oyes que el rey le dice a los capitanes, trátenme bien a Absalón, no me lo vayan a maltratar. La orden era, hermanos, que no lo mataran. Agárrenlo, aprisionenmelo y tráiganmelo para acá, pero no le vayan a hacer nada. Dice, salió pues el pueblo al campo contra Israel y celebró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó, dice, pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla, dice, se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Por qué? Pues dice en un comentario, hay ahí acantilados, barrancos, árboles, y dice, hermanos, que se murieron más por andar ahí metidos en ese bosque que por los que se murieron en la batalla. Dicen algunos otros comentaristas que en realidad los que estaba matando supuestamente el bosque era Dios, que estaba peleando por el rey David. Dice, y se encontró Absalón, dice, con los siervos del rey David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. ¿Se acuerdan que unos capítulos antes habíamos leído la descripción de Absalón y cómo se hacía énfasis en su larga cabellera? ¿Se acuerdan, hermanos? Decía, y su larga cabellera, y se la cortaba cada cuanto y le pesaba tantos ciclos. Eso que se estaba diciendo, hermanos, era para llegar a este punto. Por eso se nos dijo que tenía el pelo largo en eso. No era para embellecerlo, no era para decir que era algo bueno, que era algo correcto, que qué guapo se veía Absalón así de greñudo, sino que sabía Dios que iba a llegar a este punto donde iba a decir cómo murió Absalón. Y Absalón quedó atrapado por su mismo cabello. El símbolo de su rebelión, el símbolo de su vanidad, se atoró y ahí quedó colgado. Uno le avisa a Joab y le dice, ahí está Absalón, está colgando, yo lo vi. Y Joab le dice, ¿por qué no lo mataste, hombre? Fíjese lo que dice el verso 14, porque le dice el siervo, no, dice, yo oí que el rey dijo que no lo fueran a matar. No iba a cometer yo traición contra el rey. Dice el verso 14, y respondió Joab, no desgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. A Joab, hermano, no le interesó que David le hubiera dicho que lo trataran bien. Ahora, aunque David hubiera estado enojado, más bien, aunque David hubiera dicho, no me lo traten mal, y a nosotros nos da coraje, y decimos, ¿cómo todavía? Pues porque era su papá, hermanos. Los hijos nos hacen cuanta cosa y nos enojamos con ellos y nos traicionan y son rebeldes, y luego si hay oportunidad de que uno hacerles algo, dice, no, mejor no les vayan a hacer nada. Y Joab
no obedeció lo que le dijo David. A lo mejor a nosotros nos da gusto y decimos, qué bueno que Joab no le hizo caso, pero Joab le debió hacer caso a David porque David era el rey, hermanos. Y a él no le importó y fue y le clavó 3 dardos, dice, en el corazón. Aquí cuando habla del corazón, no se refiere aquí al corazón, sino al área del pecho. Le clava 3 dardos, dice el verso 15, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon y hirieron a Absalón y lo acabaron de matar. ¿Cuántas eran, hermanos, las concubinas de David? 10. ¿Cuántos llegaron aquí corriendo y lo remataron? 10, uno por cada una. A Dios no se le va nada, hermanos. Nada. Y basándose en estas escrituras y con el conocimiento y la revelación de lo que aquí se ve, fue que el apóstol Pablo dijo, Dios no puede ser burlado. ¿Se acuerdan? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora los mensajeros corren a dar las buenas nuevas a David, corren 2, fíjense lo que dice el verso 28. Entonces Ahimás, que era uno de los 2 mensajeros, dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. 29, ¿qué dice, hermanos? Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Eso era lo que le interesaba a David. Él seguía amando a su hijo, a pesar de todo lo que su hijo había hecho y quería hacer con él. Y Ahimás respondió, hubo un gran alboroto cuando envió a Joab, al siervo del rey, y a mí, tu siervo, mas yo no sé qué pasó ahí. No le quiso decir bien. Y el rey dijo, pasa, dice, y ponte ahí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope, que era otro de los mensajeros, y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y a mí me da ternura eso, hermanos. Todo lo que nuestros hijos rebeldes, todo lo que nuestros hijos vanidosos, ególatras, nos hacen a los papás. Y si hay posibilidad de que algo les pase de malo a nuestros hijos, el único pensamiento de nuestro corazón es, el joven Absalón está bien. No le pasó nada a mi hijo. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Y David entendió que Absalón había muerto. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. El rey David, hermanos, le dijo a Natán, cuando Natán llega y le presenta el problema de David por medio de una parábola, diciéndole que había un hombre que tenía una corderita y había otro rico, y el que tenía muchas había tomado al que tenía una sola, y David se encendió en ira y dijo, el que tal hizo debe pagar, ¿se acuerdan? 4 veces. Y hasta ahorita, hermanos, se le han muerto 3 hijos a David por ese pecado. El hijo que tuvo con Betsabé, Amnón, su primogénito, a quien mató a Absalón, porque éste había abusado de su hija Tamar, y Absalón. Y todavía falta uno.
lo que David hizo ese día en la terraza. No está, hermanos, para temblar y para pensarle dos veces antes de andar menospreciando la palabra de Dios y haciendo lo que desagrada delante de sus ojos. Dice el Señor: pero miraré a aquel que tiemble ante mi palabra. Y muchos, hermanos, al oír esta palabra, tal vez digan: pues sí, estuvo buena esa historia. Pero no es, hermanos, para que veamos qué le pasó a David, sino para que aprendamos y temamos, no sea que algo similar nos pase a alguno de nosotros. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración. No sin antes vamos a despedir para quienes nos estuvieron siguiendo a través del internet. Agradecerles que se suscriben al canal, que nos dejan un comentario, un me gusta, que comparten los videos. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.